Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, el himno que hemos cantado está basado, ¿no?, en este salmo. Vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su ayuda, su dirección. Oh Dios, Padre nuestro, te necesitamos tu ayuda, fortaleza, tu guía. Necesitamos la obra de tu Espíritu para que nos dé atención a lo que vamos a escuchar y nos dé un corazón receptivo a todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando. Señor, tú ayudes también a quien ha de traer tu palabra. Tú nos sostengas, oh Dios eterno. En ti está nuestra esperanza, nuestra confianza. Señor, tú edifiques tu iglesia. Obra, oh Dios, para tu gloria y el avance de tu reino. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Dentro de nuestra serie sobre la ley de Dios, en el sermón pasado empezamos a considerar una introducción general a los 10 mandamientos. Hemos entrado ya en los 10 mandamientos, pero estamos todavía en el principio, en una introducción. Vimos, en primer lugar, el tiempo y lugar en que fueron promulgados los 10 mandamientos. En segundo lugar, la forma en que están divididos los 10 mandamientos. Y en tercer lugar, vimos que los 10 mandamientos son normas de justicia para los creyentes y para los incrédulos, para judíos y gentiles, es decir, para todo el mundo. Los 10 mandamientos no son solo para los cristianos o para los religiosos, No, los 10 mandamientos son para todo el mundo. Otra cosa que no todo el mundo quiera obedecerlos, allá ellos. Pero los 10 mandamientos son universales, es para todo ser humano. No es que los 10 mandamientos son para Occidente, porque Oriente, ¿no?, tiene su propia cultura oriental, ¿no?, así un poco más. No. Es para todos. Para todo ser humano de esta tierra. Para que sean obedecidos. O sea, para ellos, o sea, me refiero para que sean obedecidos. Todo ser humano debe obedecer los 10 mandamientos. Son normas de justicia para todas las personas de este mundo. Bien, en este sermón continuamos con esta introducción general y en cuarto lugar vamos a ver los principios básicos, los principios bíblicos, son principios bíblicos basados en la interpretación de la Escritura, principios bíblicos básicos que gobiernan la correcta interpretación de los 10 mandamientos. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Porque esto no es solo para darnos un mayor conocimiento intelectual. Principios de interpretación de los 10 mandamientos. Yo pensaba que eso era para los teólogos, pero bueno, mira, el pastor lo está trayendo para la iglesia. Oye, pues así ya uno conoce algo más. No. Esto no es solo para los teólogos o para los pastores. Esto es para todos nosotros. Y no lo traigo para conocer un poquito más, no. Es para que nosotros recordemos esto y cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios, vayamos a los 10 mandamientos, lo apliquemos. E interpretemos correctamente los 10 mandamientos. No como hacen muchos hoy en día, que bueno, sí, claro, conocen los 10 mandamientos, están ahí, pero después hacen y dicen y sacan conclusiones que son totalmente erróneas, antibíblicas. Solo es posible interpretar adecuadamente los 10 mandamientos dentro del contexto de todas las Santas Escrituras, todas. Antiguo y Nuevo Testamento.
Ya no estamos al pie del monte Sinaí, sino que vivimos después de la primera venida de Cristo. Por esta razón, no podemos interpretar los 10 mandamientos sin tomar en cuenta, por ejemplo, el Sermón del Monte, así como el resto de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Sí, hay que tener en cuenta la enseñanza que trajo nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos ahí en el Evangelio, y también la que trajo nuestro Señor a través de los apóstoles y que tenemos en el resto de las epístolas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando consideramos el mandamiento que dice no matarás, debemos relacionarlo también con la ira pecaminosa y el abuso verbal. Si alguien se aira pecaminosamente, si alguien comete abuso verbal, con sus palabras, hiere, hace daño, está transgrediendo el 6º mandamiento, que dice no matarás. Pero eso tiene hay que interpretarlo a la luz de toda la Escritura. Y eso tiene un significado, unas implicaciones. Esas 2 palabritas tienen mucho contenido. No como yo nunca he asesinado a nadie, ni siquiera he pensado en matar a nadie. Nunca, jamás. Entonces yo, hasta el día de hoy, jamás he pecado contra el 6º mandamiento. Bueno, siento decirte que estás equivocado. Y muy probablemente tú y yo también, más de una vez, hemos pecado contra el 6º mandamiento. Que ya lo veremos. Estoy poniendo un ejemplo. Ya entraremos en detalle. Cuando consideramos, otro ejemplo, cuando consideramos el mandamiento no cometerás adulterio, también debemos incluir el mirar a una mujer o a un hombre con lascivia o deseo pecaminoso. Es decir, aunque no nos estemos acostando o tocando o estando con otro hombre, otra mujer que no sea mi esposa o mi esposo, aunque no lleguemos a tal punto, si lo miramos con un deseo lascivo, pecaminoso, estamos pecando. Estamos pecando contra el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Por tanto, no nos podemos limitar solo a la letra de los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo capítulo 20. Bueno, Éxodo 20 y también está en Deuteronomio, está en otros pasajes también. No podemos limitarnos a esa letra, sino que debemos interpretarlos y comprenderlos en todo su significado. Dice en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Y Dios nos ha hablado en toda su santa palabra, no solo en el Antiguo Testamento, y no solo en el Nuevo Testamento, toda la Escritura. Bien, vamos entonces a considerar a continuación algunos principios bíblicos que debemos aplicar para interpretar correctamente los 10 mandamientos. Primer principio. Debemos interpretar los mandamientos en su significado completo. Repito, debemos interpretar los mandamientos, los 10 mandamientos, en su significado completo. Esto significa reconocer que los mandamientos van más allá de una mera obediencia externa y superficial a la letra de la ley, por cuanto Dios exige una obediencia con todo nuestro corazón. Lo estoy diciendo despacio para que quede ahí, para que lo recordemos. Esto significa el interpretar los mandamientos, su significado completo. Significa reconocer que los mandamientos van más allá de una mera obediencia externa y superficial a la letra de la ley. Y externamente, para que por fuera, externamente, otros vean que yo estoy obedeciendo ese mandamiento, esa letra, ¿no? Ese mandato. No va más allá de esto.
Dios exige una obediencia con todo nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Daré mi ley en su mente. Bien, claro, en la mente tiene que estar. Pues si no la conocemos, si no conocemos la ley de Dios, ¿qué vamos a obedecer? Hay que conocerla primero. Pero no se queda ahí, Jeremías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Claro, en los verdaderos creyentes. Si tú eres un verdadero creyente, tú estarás preocupado no solo por conocer la ley, saberla, sino que esa ley esté en tu corazón. Y tú, en tu corazón, digas, qué ley más buena, más preciosa. Quiero obedecerla. Por amor al Señor. Pero por amor al Señor y porque tú reconoces que esa ley es buena. Y amas a Dios y a su ley. Amas al Señor y a la ley que Dios ha dado. Nos llevamos a Dios. A obedecer la ley. Como uno me decía a mí hace mucho tiempo, tuve ocasión de hablar con una persona que decía ser cristiana. Y me decía, pero es que los 10 mandamientos de Dios que son un poco duros, son pesados, son... Y yo no estoy diciendo que sean fáciles de obedecer, porque somos pecadores, hay un resto de pecados en nosotros, tristemente. Pero si somos creyentes, habrá un deseo de obedecer. Querremos agradar al Señor. Pensaremos, la ley es buena. Es para mi bien. Sí, tristemente pecaremos y caeremos. Eso no lo quiere el Señor, eso es muy triste. En nuestras propias fuerzas es imposible obedecer la ley. Necesitamos el poder de Dios, su gracia. Pero un verdadero creyente tiene la ley de Dios no solo en su mente, sino también en su corazón. La ama y quiere obedecer esa ley. Los 10 mandamientos tratan con el corazón, con las motivaciones, los pensamientos, los deseos y la voluntad del corazón. No es solo los 10 mandamientos, trata con cosas externas, con movimientos que tenemos que hacer o cosas externas que tenemos que hacer. Acciones, hechos externos. No es solo eso. Trata también con las motivaciones, los pensamientos, los deseos y la voluntad del corazón. Solo pueden ser cumplidos por aquellos que han experimentado en sus corazones el amor de Dios en Jesucristo y poseen la motivación del amor a Dios. Y sí, por la gracia de Dios, estos, los verdaderos creyentes, pueden cumplir los mandamientos. Con la gracia, con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo podemos. Por su gracia. Ahora los incrédulos, tristemente, no pueden ni realmente quieren cumplir los mandamientos ni agradar a Dios. No quieren. No quieren agradar a Dios. La base de cada uno de los mandamientos, lo más importante, la base de cada uno de los mandamientos es el amor para con Dios, el deseo de servir y glorificar a Dios. Por eso leemos en Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor hizo este resumen de los 4 primeros mandamientos. Es lo más importante, el amor a Dios. No se quedó ahí el Señor, dijo, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Aquí hace el resumen de los 6 últimos mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si no hay amor por Dios, por nuestro prójimo, olvídate, no vas a obedecer los mandamientos de Dios. No los vamos a obedecer. Haremos cosas externas, ¿sí? Y nos verán las personas pero no estaremos obedeciendo realmente esos mandamientos. Fijaos que dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Hay una fe que se puede fingir? Sí, tristemente. Pero la fe verdadera, la fe no fingida, nos lleva al amor al Señor, al amor por Dios, hacia su palabra, y nos lleva a obedecer sus mandamientos. El propósito de este mandamiento es el amor, un amor que surge de un corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo, un amor que nos lleva a obedecer esos mandamientos. Así que es por este motivo que ningún mandamiento, ninguno, puede ser cumplido solamente en una forma externa. Ese fue el error de los fariseos. Hermanos, no caigamos nosotros en ese mismo error, como hicieron los fariseos. Ellos interpretaban los mandamientos como algo superficial, guardaban la letra de la ley y se olvidaban del espíritu de la ley. Por naturaleza, los seres humanos prefieren que la religión sea algo meramente externo, algo que uno mismo pueda cumplir con sus propias fuerzas. Una serie de reglas, normas, yo hago esto, voy a tal sitio, hago aquello otro, me visto de tal manera y ya. Esto es lo que quiere el mundo. De hecho, esto es lo que principalmente diferencia al cristianismo del resto de religiones, que son religiones falsas. El resto de religiones ponen énfasis en los méritos humanos, en las obras, en el esfuerzo del hombre, ¿no? Para, alcanzar la salvación o el nirvana o la bendición o lo que ellos piensen, ¿no? Tienes que hacer algo. Cumplir con unos determinados ritos, ¿no? Y ya. Así ya. Salvo. Al paraíso. No, el cristianismo no es así. Esto no es así. Muchos quieren una religión que no vaya más allá de una lista de prohibiciones o mandatos superficiales y externos. Esto fue lo que hicieron los fariseos en el tiempo de Cristo. Una religión de estas características es mucho más fácil que una religión, como la verdadera religión cristiana, que trata con el corazón, con las motivaciones, con los pensamientos, con los deseos más profundos de nuestro corazón. Ahí va la palabra de Dios, que como dice, es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Cuando el Señor Jesucristo les explicó el significado de los 10 mandamientos a la gente de sus días y a los fariseos, y les dijo que no podían salvarse guardándolos y que de hecho no los habían guardado, ¿qué pasó? Se enfadaron con Cristo. Se enojaron con Él. ¿Pero cómo que dice que no guardamos los mandamientos? Si nosotros somos los fariseos, los apartados, los santos, los puros. Se centraban en lo externo,
En sus corazones había otros muchos pecados que no eran tratados. No iban al corazón de la ley. No daban importancia al amor, a la misericordia, a las motivaciones. Tú vas, das los diezmos, das la ofrenda, se acabó. Cuando el Señor les habló de la necesidad del nuevo nacimiento, de que tenían que arrepentirse de sus pecados y creer en Él, empezaron a buscar la manera de matarlo, de matar al Señor. Pero esa actitud farisaica, tristemente, también la vemos hoy en día. Muchas personas en la actualidad reaccionan igual que aquellos fariseos. Cuando alguien les habla del verdadero significado de la ley, se enojan y buscan la manera de tacharlos de legalistas y estrictos. Y tú vete a predicar de la ley de Dios en muchas iglesias. Es un legalista, un estricto, un fariseo. Has caído de la gracia. Has abandonado la gracia de Dios. Te has convertido en un legalista. Me pregunto si estas personas se atreverían a acusar al Señor Jesucristo de tal cosa. Porque Cristo enseñó acerca de la ley de Dios, ¿eh? Así que tenemos este primer principio: interpretar los mandamientos, debemos interpretarlos en su significado completo. No es algo meramente externo. Segundo principio de interpretación. Los mandamientos prohibitivos incluyen también mandamientos positivos, y los mandamientos positivos incluyen mandamientos prohibitivos. ¿Qué significa esto? Los mandamientos que nos prohíben algo no solo nos exigen que dejemos de hacer tal cosa, sino que a la vez nos mandan poner en práctica ciertas virtudes. El Señor nos presenta un mandamiento en forma negativa para enfatizar la pecaminosidad del corazón de los hombres, pero el mandamiento va más allá del elemento negativo, pues nos conduce a la vez hacia el elemento positivo. ¿Qué significa todo esto? Voy a poner un ejemplo. El 10º mandamiento dice: no codiciarás. El mandamiento está puesto en forma negativa, no. Dice: no codiciarás. Esto es a lo que me refiero con mandamiento puesto en forma negativa. Hay un no. No codiciarás. Está puesto, este mandamiento es negativo o prohibitivo, significa que no debemos codiciar, no debemos ser avariciosos. Pero también tiene unas implicaciones positivas. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Debemos también ser generosos. Esto es lo que nos está diciendo este mandamiento. Ser generosos. Tener contentamiento. Esto nos lo enseña también el 10º mandamiento. No codiciarás. Es decir, la gratitud, el contentamiento y la generosidad son el aspecto positivo del 10º mandamiento. Un aspecto positivo, que también nos lo enseña este mandamiento. Hay otros muchos ejemplos, y lo vamos a ver en detalle cuando entremos en cada mandamiento. Su aspecto negativo y positivo. Otro ejemplo, pues, no matarás, por ejemplo, también. Significa que debemos buscar preservar la vida. Hacer el bien para procurar que sea preservada la vida. Todo mandamiento negativo
puesto en forma negativa, tiene su aspecto positivo, su enseñanza positiva. Bien, tercer principio de interpretación. Cada uno de los pecados mencionados en los 10 mandamientos representan un grupo de pecados relacionados y semejantes. Por ejemplo, el mandamiento no matarás incluye otros pecados. La interpretación que el Señor Jesucristo da de este mandamiento en el Sermón del Monte incluye el aborrecimiento, el enojo injusto, las palabras abusivas, el odio e incluso cualquier deseo o inclinación de hacer mal a nuestro prójimo. La amargura, el rencor, el resentimiento y la malicia ponen de manifiesto que no se desea el bien, sino el mal del prójimo. Dice en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que este mandamiento, por ejemplo, incluye otros pecados que no sea propiamente o únicamente el matar o el desear matar a alguien. Hemos dicho el aborrecimiento, por ejemplo, el insulto a un hermano, el desear el mal de alguien, aunque no desee que muera, el desear el mal es un pecado contra el sexto mandamiento. Cada uno de los pecados que vemos o que se menciona en los 10 mandamientos representan a su vez un grupo de pecados relacionados y semejantes. Así que vais viendo que los 10 mandamientos pues incluyen muchas cosas. No es solo lo que dice ahí, no hay más. Bien, cuarto principio de interpretación. Un entendimiento correcto de los 10 mandamientos nos conduce a una manifestación práctica de lo que es el amor a Dios y a nuestro prójimo. Repito, un entendimiento correcto de los 10 mandamientos nos conduce o nos debe llevar a una manifestación práctica de lo que es el amor a Dios y a nuestro prójimo. Pregunto, ¿es posible que una persona que profese la fe cristiana obedezca los mandamientos y a la vez no lo haga por amor a Dios? ¿Qué pensáis? Bueno, realmente no estaría obedeciendo plenamente, como vimos antes, no estaría obedeciendo plenamente esos mandamientos, aunque sí externamente, ¿no? Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, una persona sí puede llegar a cumplir externamente, a obedecer externamente la ley, suple para las necesidades básicas del prójimo, puede entregar inclusive su cuerpo en sacrificio personal por su prójimo y aún así hacerlo para jactarse y gloriarse de aquello que hace o para recibir alabanza de los hombres o lo hace simple y llanamente sin tener en cuenta a Dios, sin querer agradar a Dios, sin querer glorificar al Señor, sin confiar en Dios. Entonces lo que ha hecho de nada le sirve delante de Dios. Esas obras están impulsadas por motivos varios, egoístas, ególatras, motivos superficiales, pero no está movido por la fe en Dios, por el amor a Dios, para la gloria de Dios, para el bien de otros, el bien que incluye no solo el bien físico, sino el bien espiritual.
No hay eso en los corazones. Muchos hacen tales obras sencillamente para acallar sus conciencias. Sí, podemos decir, están obedeciendo externamente la ley, pero no lo hacen movidos por el amor a Dios, por el amor verdadero al Señor, ni por el amor verdadero al prójimo. Por cierto, os voy a hacer una pregunta. A nosotros como creyentes, ¿qué debería movernos el ayudar materialmente a nuestro prójimo? Suplir para las necesidades de los pobres, ¿no? De los necesitados, ¿no? ¿Qué debería movernos a hacer tal cosa? Pastor, el amor a Dios. Sí, bien, el amor a Dios y el amor a esa persona, ¿verdad? Sí. Pero el amor hacia alguien implica que uno quiere hacerle un bien. Entonces nuestra motivación, o lo que hay en nuestros corazones, es el amor a esa persona, el hacerle un bien a esa persona, pero solo pensando en el bien material de esa persona. O sea, ¿podríamos nosotros activamente, decir, oye, una iniciativa, voy a ir a ayudar a ese grupo de personas, sin pensar en el bien de sus almas? Deberíamos ir, ¿no? Pensando en el bien de su alma. Pues sí, pues ayudar a suplir las necesidades, eso está muy bien. Pero lo que debe haber en nuestras mentes, en nuestros corazones principalmente, es el bien, hacerle bien a sus almas. Es decir, llevarles el Evangelio, predicarles la palabra de Dios, darles un testimonio, ¿no? Debería ser así. Pregunto, todas estas personas que no son creyentes y entregan, incluso hay famosos, ¿no?, que hacen esto, entregan de su dinero y de su tiempo y su energía para dar alimentos y llevar y ayudar a otras personas, ¿lo hacen pensando también en el bien de sus almas, de las almas de esos a los que ayudan? A mí me parece que no. Entonces, pregunto, ¿están amando verdaderamente a esas personas que ayudan? Esto es importante, que tengamos una mente, un pensamiento bíblico. El amor se ha tergiversado hoy en día, en el mundo y en muchas iglesias. El verdadero amor, digo. El verdadero amor, el amor bíblico, hoy en día se ha tergiversado. En el mundo, desde luego, y en muchas iglesias. ¿Cuánto amor? Podríamos decir nosotros, ¿cuánto amor tiene esa persona, ese famoso, que es un impío, un incrédulo, un disoluto, ¿no? ¿Cuánto amor tiene por los pobres en África, ¿no?, o en otros sitios? Bueno, claro, le está haciendo un bien relativo, ¿no?, un bien externo, pero el verdadero amor está en su corazón. Les doy la comida y me largo, ¿no? ¿Y sus almas? ¿Qué es lo más importante? Almas, yo qué sé. Que ellos hagan lo que quieran. Yo les doy la comida, pero que después ellos hagan lo que quieran. Ajá. Pues ese no es el verdadero amor. ¿Qué dice la Escritura? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Y esto es lo que hacen muchas personas, aunque digan que tienen amor y que lo hacen por amor a esas personas. Claro, eso es lo que dicen. Pero no es el verdadero amor de la Escritura, no es el verdadero amor de Dios, no es el verdadero amor que enseña la palabra.
Entonces lo que dice 1 Corintios 13:3 se aplica a esas personas. No les sirve lo que hacen. Aunque repartan todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y aun si entregaren su cuerpo para ser quemado. Que ya, esto ya es un sacrificio. Una persona puede cumplir con la ley externamente, supliendo para las necesidades básicas, materiales del prójimo, puede entregar incluso su cuerpo en sacrificio personal, puede jactarse de lo que hace, pero eso no le sirve. Eso no es obediencia a los 10 mandamientos. Y hermanos, así tenemos que interpretar la ley de Dios. Así tenemos que interpretar los 10 mandamientos. Dios quiere que nosotros le amemos a Él y también a nuestro prójimo, y que la obediencia de sus mandamientos, oídme bien, la obediencia a los mandamientos de Dios sea una expresión de ese amor verdadero hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Otra cosa que no sea esto no es obediencia a los 10 mandamientos. Sí, yo sé, se hace un bien relativo. Hay muchas personas que hacen un bien a otros. Pero no podemos decir por esto, porque hacen tales cosas. ¡Ah! Esa persona está amando a su prójimo como a sí mismo, ¿no? Está cumpliendo los 6 últimos mandamientos. Así que los preceptos morales de Dios no podemos considerarlos aparte de nuestra comunión personal con Dios, sino en íntima relación con nuestra unión con el Señor Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, no es agradable a Dios el que alguien pretenda obedecer sus mandamientos sin tener una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Bueno, lo que nos enseña la palabra de Dios es que muchas veces podemos llegar a pensar que estamos obedeciendo los mandamientos de Dios cuando realmente no es así. No hay una comunión íntima con el Señor. No hay una fe verdadera en el Señor. O hay una fe, somos creyentes, hay una fe verdadera, pero no hay una motivación correcta. No hay un amor sincero, verdadero, por el Señor. Digo, en ese momento. Quizá hay una motivación egoísta. ¿Qué os parece? Pecamos más veces de la que nosotros pensamos, ¿verdad? Sí. Pastor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Que ninguno de nosotros podemos ser salvos por la obediencia a los mandamientos de Dios. Nadie. Ni los creyentes vamos a ganar más méritos porque obedezcamos los mandamientos de Dios. Y ganamos como más puntos, ¿no? Para el cielo, ¿no? Ganamos más méritos para el cielo. No. Tenemos que obedecer al Señor, sí. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer su palabra, sus mandamientos, por amor a Él. Para agradar a nuestro Salvador. Y podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y clamar al Señor que nos lleve a la obediencia sincera, verdadera de su santa ley. Así que es importantísimo seguir estos 4 principios bíblicos básicos de interpretación de los 10 mandamientos para no caer en errores doctrinales ni en aplicaciones prácticas incorrectas. En primer lugar, debemos interpretar los mandamientos en su significado completo
En segundo lugar, los mandamientos negativos o prohibitivos incluyen también mandamientos positivos y viceversa, los mandamientos positivos incluyen mandamientos negativos o prohibitivos. En tercer lugar, cada uno de los pecados mencionados en los 10 mandamientos representan un grupo de pecados relacionados y semejantes. Y en cuarto y último lugar, un entendimiento correcto de los 10 mandamientos nos conduce a una manifestación práctica de lo que es el amor a Dios y a nuestro prójimo. Concluyo ya. Con una pregunta. ¿Es así como tú estás interpretando los mandamientos de Dios en la experiencia práctica de tu vida? ¿Es así como tú estás interpretando los 10 mandamientos? Cada uno tiene que responderse a sí mismo. Y si tú aún no eres un verdadero creyente, necesitas primero que Dios quite tu corazón endurecido por el pecado y ponga en ti un corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo, de manera que creas en el Señor Jesucristo, te arrepientas de todos tus pecados y pongas tu confianza solo en Cristo. Y así el Señor escribirá su santa ley en tu corazón, la pondrá en tu mente y la escribirá en tu corazón, de manera que ames a Dios y obedezcas sus mandamientos por amor a Él, por amor a tu prójimo. Ya no obedecer para que otros me miren, o para que otros piensen bien de mí, o para sentirme mejor. No, ya no obedecerás por eso. Querrás obedecer por amor a tu Salvador. Si tú has creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, tu deseo será obedecerle con todo tu corazón. Pero, mi querido hermano, esto es imposible para ti y para mí en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, de manera que seamos llevados a obedecer sus mandamientos tal y como Dios quiere, tal y como hemos visto. Si queremos interpretar correctamente el significado de cada uno de los 10 mandamientos, es necesario que apliquemos estos principios bíblicos básicos con la ayuda del Espíritu Santo, de manera que tengamos un corazón agradecido y sirvamos a Dios agradándole con temor reverente en todo tiempo y circunstancia de nuestra vida y con la motivación correcta. El Señor nos ayude, hermanos, y para eso tenemos que clamar a Dios. Hermanos, ¿has orado tú alguna vez? Señor, ayúdame a obedecer tu santa ley como tú quieres que lo haga, con la motivación correcta. Así tenemos que clamar al Señor. Vamos a orar. Oh Padre eterno, al exponernos a tu palabra, nos vemos tan miserables, tan pecadores. ¿Cuántas veces hemos pensado que hemos obedecido tu ley y no ha sido así? Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Perdona nuestra falta de amor, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Perdona nuestra falta de fe. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra hipocresía. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Y tú nos mires a través de Cristo. Porque ¿quién podrá estar delante de ti sin Cristo? Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de aquellos que hoy en día sí pretenden obedecer tu ley, pero sus corazones están lejos de ti. Obra en sus corazones, Señor. Y llévalos a hacer tu voluntad, a agradarte, con sinceridad. Llévalos humillados a Cristo. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén, Señor.